A ver si ahora se escucha. Ahora sí. Gracias. Bueno, hoy me toca hablarles sobre el patrimonio como garantía común de los acreedores. Es un tema bastante sencillo, pero bastante amplio en cuanto a su contenido. Cuando nosotros hablamos de patrimonio, nos estamos refiriendo a un atributo de la personalidad. Toda persona, ya sea humana o jurídica, o física o jurídica, tiene derecho a tener un patrimonio e inclusive una persona puede ser titular de varios patrimonios, pero digamos, como mínimo debe tener un patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes deducidas las deudas que tiene una persona, o sea, es lo que se denomina la diferencia entre el activo y el pasivo. El pasivo es el conjunto de bienes y derechos de contenido patrimonial que tiene una persona, los créditos, y el pasivo son las deudas, o sea, son las obligaciones que está llamado a enfrentar. Por mínimo que sea este patrimonio, toda persona, digamos, lo tiene. Este patrimonio es la garantía común de los acreedores. Recuerdan que en las primeras clases, cuando hablamos de la naturaleza jurídica de la obligación, eh, decíamos que la obligación es un vínculo jurídico que se crea entre el acreedor y el deudor, por el cual el primero tiene un poder de agresión patrimonial sobre el segundo para que éste cumpla con la conducta debida que nosotros denominamos prestación. En consecuencia, la garantía que tiene el acreedor de que el deudor va a cumplir con la prestación es su patrimonio. También mencionamos en algún momento que la persona del deudor quedaba excluida de la garantía común porque el poder de agresión personal que en algún momento existió, por ejemplo, hasta 1871 en Argentina existía lo que se llamaba la prisión por deudas, ni que hablar si nos vamos hasta la ley de las 12 tablas, en la cual el acreedor podía tomar a la persona del deudor y venderla como esclavo para cobrarse su crédito. Digamos, esta garantía personal, este vínculo personal que tenía la obligación en sus orígenes y que subsistió hasta mediados del siglo XIX, desapareció y hoy el vínculo que se crea entre acreedor y deudor, si bien es personal en cuanto a su contenido, en cuanto a la responsabilidad, es pura y exclusivamente de carácter patrimonial. Y es justamente con el patrimonio con el que el deudor responde de sus deudas. ¿Cuál es el fundamento de este principio? En el Código de Vélez no había una norma específica que se refiriera al mismo, por eso los autores de este proyecto de unificación, vigente a partir del año 2015, se han excedido y nos han dado dos artículos en lo cual se expresa el principio en forma clara y concreta. La primera norma es el artículo 242, que hace referencia, está en el capítulo que se refiere a los bienes, y dentro de los bienes habla de su función de garantía, y específicamente el 242 dice que todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de los acreedores, con excepción de aquellos que este código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. Para terminar, el artículo 242 dice que los patrimonios especiales autorizados por ley solo tienen como garantía los bienes que lo integran. Entonces ahora tenemos una norma clara y específica que dice que el patrimonio es la garantía común de los acreedores y excluye de esta garantía común aquellos bienes que por el mismo código o por leyes especiales están, digamos, apartados de esta función de garantía que tiene el patrimonio del deudor, que ahora en unos momentos les voy a
les voy a mencionar. El artículo 743, ya cuando habla específicamente de la garantía común de los acreedores, repite exactamente lo mismo que el 242. La única diferencia es que habla de todos los bienes presentes o futuros del deudor. Dice, todos los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de los acreedores. Entonces, no solamente habla al patrimonio actual del deudor, sino también al patrimonio futuro. Esto hace que un deudor que contraiga algún tipo de obligación y que en el momento de su cumplimiento no esté en condiciones de hacerlo, luego con la incorporación de bienes a su patrimonio, el acreedor va a poder tener este poder de agresión patrimonial respecto de ellos. Después, cuando hablemos de una figura que hay en el Código de Procedimiento, que son las medidas cautelares, vamos a ver qué utilidad o qué relevancia tiene este enunciado que hace el artículo en esta parte. También aclara el mismo artículo que el acreedor puede ejecutar los bienes del deudor, pero solamente en la medida necesaria para cubrir su crédito. Esto podría no haber estado, porque en el artículo 10 tenemos una norma que se refiere al abuso de derecho, y con eso quedaría subsanada esta situación, porque permitirle al acreedor ejecutar más bienes que los que necesita para cubrir su crédito configuraría un abusivo aprovechamiento de este derecho. Bueno, entonces nosotros ya tenemos que el patrimonio es la garantía común de los acreedores, o sea que el deudor responde con la totalidad de sus bienes, salvo los que están excluidos, por las obligaciones que hubiese contraídos. Tenemos que hacer una diferenciación en relación a los acreedores, porque cuando hablamos que el patrimonio es la garantía común de los acreedores, esto dice que todos los acreedores están en un pie de igualdad. Nos decía, a ver un momento, me está llamando el doctor Lustano. Hola. Sí, estoy dando la clase. Ah, bueno, ¿qué hago? ¿Me salgo o la termino? Porque... Y yo ya la estoy dando y ya me están escuchando. Decirle a Tomás que, como él quiera, tampoco lo quiero... No... Está silenciado, doctor. No se lo oye. Profe, no se escucha, está muteado. Ahora sí. Disculpen, ¿eh? Bueno, entonces les decía que este principio que establece que el patrimonio es la garantía común de los acreedores, pone a todos los acreedores en un pie de igualdad. Aunque, como todo en derecho, existe una excepción. Este principio, que se llama par conditio creditorum, se aplica a los acreedores que se llaman quirografarios. Pero por otro lado están los llamados acreedores privilegiados. Estos acreedores privilegiados son aquellos que tienen, como la palabra lo indica, un privilegio o una preferencia para cobrar primero que otros. Entonces, los acreedores privilegiados están dados justamente por la institución del privilegio, que la vamos a ver más adelante, y el privilegio lo que establece
es determinadas preferencias para que esos acreedores cobren primero y luego con el remanente cobren los acreedores que no son privilegiados, o sea, los acreedores quirografarios. Entonces, acá tenemos una primera limitación al principio de que el patrimonio es la garantía común de los acreedores y que se aplica a todos, ya que va a haber algunos que van a cobrar con preeminencia o con privilegio de otro. Luego, el artículo 744 nos enumera una serie de bienes que están excluidos de la prenda común. O sea, una serie de bienes que no formarían parte de esta garantía que fue establecida en favor de los acreedores. Entonces, el artículo 743, que consta de una cantidad de incisos, enumera. En primer lugar, nos habla de las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge, de su conviviente y de sus hijos. Acá yo siempre aconsejo recordar determinadas palabritas. Acá la palabrita clave es indispensable. O sea, los muebles, las cosas muebles, las ropas, o sea, las cosas que uno habitualmente tiene en la casa. Cuando hablamos de cosas muebles, el Código Civil las define como aquellas que se pueden trasladar de un lugar a otro y se oponen a los inmuebles que por oposición son las que no se pueden mover, que están fijas en un lugar. Por ejemplo, un terreno es un inmueble y por accesión todo lo que se edifica de manera permanente de él también forma parte de ese inmueble, la casa, el techo, las paredes, las puertas, etcétera, etcétera. Ahora los muebles, la mesa, las sillas, el televisor, etcétera, etcétera, todo lo que yo agrego para hacer funcional esa vivienda, supongamos, o un comercio, o lo que sea, se denominan muebles. Los inmuebles y los muebles forman parte de la garantía común y ambos pueden ser embargados y ejecutados. En el caso de los muebles, quedan excluidos, como dice el inciso A del artículo 743, los que son indispensables. Esta palabra de indispensable está sujeta a interpretación judicial y por supuesto el criterio ha ido variando, es muy dinámico. ¿Qué es lo que se considera indispensable? Por ejemplo, si vamos al momento actual, hoy una computadora con internet se consideraría indispensable, ya que no podríamos tener acceso a esta clase, hay un montón de actividades que se hacen sin tener ese bien. En otra época, hace 10 años atrás, o tal vez menos, una computadora era un artículo de lujo que sí formaba parte de la prenda común. Y lo mismo ha pasado, qué sé yo, con la heladera, con algún otro tipo de electrodomésticos, etcétera, etcétera. Por supuesto que si van a mi casa a embargarme y yo tengo 8 computadoras, se va a considerar que es indispensable que tenga una o dos, depende del número de personas que habiten en el inmueble, pero no todas. Entonces, cuando hablamos de indispensable, no solo nos estamos refiriendo a la característica del bien objeto del embargo, sino a la cantidad que pueda tener el deudor. Si hablamos de ropa, si tiene un vestidor lleno de prendas de elevado valor económico, bueno, en algún caso podrá embargarse la ropa. Hoy la práctica judicial ha hecho que el embargo de muebles prácticamente desaparezca, porque es muy, digamos, oneroso el tema de embargarlos, depositarlos en un lugar, rematarlos y pagar los gastos del martillero, publicación de edictos, y lo que se recupera con la venta de esos bienes en general no alcanza a cubrir los créditos que se están demandando. Aparte, dentro de los muebles inembargables, el inciso B hace referencia a los instrumentos necesarios para el ejercicio personal del arte o profesión al que se dedique el deudor, arte, oficio o profesión al que se dedique el deudor. Fíjense ustedes que acá cambia esta palabrita clave que yo les mencionaba al principio, porque habla de instrumentos necesarios. La palabra necesario
abarca más que la palabra indispensable. ¿Qué es lo indispensable? Es mucho más limitado que lo necesario. Lo necesario es más amplio. ¿Por qué se habla de necesario y no de indispensable? Porque el deudor tiene que tener sus herramientas de trabajo, sus elementos, porque son los con los que genera su ingreso. Entonces sería contradictorio pretender cobrarle la obligación al deudor e impedirle, por otro lado, generar los ingresos de los cuales justamente va a surgir eventualmente el futuro pago de la obligación. Entonces los instrumentos necesarios para el ejercicio del arte, oficio o profesión del deudor también serían inembargables. Dentro de los bienes inembargables también están los sepulcros, cuando están afectados a su destino, por supuesto, ¿no? Salvo que se reclame el precio de construcción, de venta o de reparación del sepulcro. Entonces, los sepulcros están fuera de la prenda común. Esto también, digamos, es un tanto pasado de tiempo, ya que en una época, bueno, si uno agarra la calle Almafuerte y llega ahí a la altura de Alem, va a ver el llamado cementerio de la Loma, que hay grandes panteones, etcétera, etcétera. O sea, antes la gente invertía mucho dinero en dónde iba a depositar sus restos para que la familia lo pudiera visitar. Era el valor económico que todas esas construcciones generaban, era importante, e inclusive son cosas que están dentro del comercio. En alguna época una familia que había dejado de usar el mausoleo o el panteón o el lugar donde estaban sus restos, lo podía vender a otra familia que lo quisiera utilizar. Pero a pesar de que estar dentro del comercio, estos bienes están fuera de la prenda común de los acreedores, o sea, no son embargables por los acreedores, salvo los supuestos que les mencioné y que están expresamente indicados en el artículo. También los que están excluidos de la prenda común, todos los bienes que estén afectados a cualquier religión reconocida por el Estado. Ustedes saben que por el artículo 2 o el artículo 3 de la Constitución Nacional, no me acuerdo cuál de los dos es, nuestro país adopta la religión cristiana, la apostólica romana. Pero también existe lo que se llama la libertad de cultos, o sea que toda religión reconocida, los bienes que están afectados a al destino religioso quedan excluidos de la prenda común. También están afectados los derechos reales de usufructo, uso y habitación, así también como las servidumbres prediales. El derecho de dominio, ustedes todavía no dieron reales, lo van a dar más adelante, pero el derecho de dominio es lo que se conoce como el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad es el que tiene una persona sobre una cosa. Bien, el derecho de propiedad, según los romanos, abarcaba tres derechos: el derecho de usar la cosa, el derecho de percibir los frutos que la cosa generaba y el derecho de disponer de la cosa, o sea, de venderla, hipotecarla, etcétera, etcétera. El ius utendi, el ius fruendi y el ius abutendi, que llamaban los romanos. Entonces, estos tres derechos que se dan, digamos, en forma conjunta cuando hablamos del derecho de propiedad, también se pueden dar en forma desmembrada. Entonces tenemos el derecho de usufructo, que es el derecho de usar la cosa y percibir los frutos que la cosa genera. O sea, una propiedad puede tener un dueño y puede tener un usufructuario. Esto, por ejemplo, es muy común cuando una persona no quiere que sus bienes vayan a sucesión. Entonces dice, bueno, en mi casa, que es donde vivo, ya se la dejo a mis hijos, le transmito la nuda propiedad, se llama nuda propiedad porque sería como la propiedad desnuda, porque es el derecho de disponer la cosa, pero yo conservo en forma vitalicia el usufructo, o sea, el derecho de usar la cosa y percibir los frutos que la cosa genere. Este derecho de usufructo es inembargable. Lo mismo ocurre con otros derechos reales similares, como el derecho de uso y de habitación. El derecho de habitación, por ejemplo, es el que se le concede al cónyuge supérstite sobre el inmueble en donde estuvo el asiento del hogar conyugal. Vamos a suponer un matrimonio que tiene
fijada su residencia en un inmueble destinado a vivienda, uno de los cónyuges fallece y lo heredan, supongamos, 3 hijos. A partir de ahí, el dominio del inmueble se reparte, el 50% para el cónyuge sobreviviente y el otro 50% para los 3 hijos. Ahora bien, el cónyuge sobreviviente conserva el derecho de habitación en forma vitalicia, o sea, puede seguir habitando el lugar hasta que muera, independientemente del derecho patrimonial que tengan los hijos sobre dicho bien. Este derecho de uso y habitación también es inembargable. Y después están las servidumbres, que me tendría que extender mucho para explicársela, pero las servidumbres son lo que se llaman restricciones al dominio. Sobre determinados inmuebles existen restricciones a su uso en favor de otro inmueble. Esas restricciones que hay de un inmueble en favor del otro se llaman servidumbres. ¿Por qué? Porque justamente un inmueble sirve al otro. Hay servidumbre de vista, servidumbre de paso, servidumbre de aire, etcétera, etcétera. Ya lo van a ver en detalle cuando lleguen a reales, seguramente muy pronto, pero por ahora lo único que tienen que recordar es que esos derechos también son inembargables, o sea que están fuera de la prenda común de los acreedores. Otros bienes que están excluidos de la prenda común son las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral o por daño material derivado de lesiones a su integridad psicofísica. O sea, todo beneficio patrimonial que reciba una persona como consecuencia de indemnizaciones por daño moral o por daño patrimonial, pero relacionados con su salud psicofísica, que también están fuera de la prenda común. Otro derecho que también está fuera de la prenda común son las indemnizaciones por alimentos. Cuando se pagan alimentos entre cónyuges o de los cónyuges a los hijos, etcétera, etcétera, también están excluidos de la prenda común. Y por último, el Código Civil, el 744, en su inciso H, dice que están excluidos de la prenda común los que están determinados en leyes especiales. Llevaría varias clases revisar todos los bienes que están excluidos de la prenda común por leyes especiales. Yo les voy a mencionar solo algunos, que son los más importantes, los más conocidos, los que más se utilizan. Por ejemplo, el sueldo mínimo vital y móvil está excluido de la prenda común. O sea, cuando yo le embargo un sueldo a una persona, hasta el sueldo mínimo no lo puedo tocar. Y solo voy a poder embargar lo que supere esa remuneración respecto del sueldo mínimo, y solamente un porcentaje de esa mayor remuneración que tenga. Esto se aplica tanto para empleados públicos como para empleados del sector privado. Lo mismo ocurre con las jubilaciones y pensiones. La jubilación mínima no es embargable. Ahora, si una persona cobra una jubilación que supera la jubilación mínima, sobre esa diferencia que hay entre la jubilación mínima y lo que efectivamente cobra, yo puedo embargar un porcentaje que oscila desde un 20% para determinados créditos hasta un máximo de un 35% que se da en los créditos alimentarios. Tampoco se pueden embargar las indemnizaciones laborales, o sea, cuando una persona inicia un juicio laboral contra su empleador y cobra la indemnización, esa indemnización está excluida de la prenda común. Otro bien que se encuentra excluido de la prenda común es la vivienda del deudor y de su familia cuando haya sido afectada para tal fin. Esto se conoce comúnmente como bien de familia. O sea, una persona puede constituir el inmueble que tiene destinado a vivienda como bien de familia. Se hace un trámite de carácter registral. Se llena una planilla, o lo hace un escribano o un gestor, e inscribimos ese bien en el registro de la propiedad como bien de familia, y a partir de ahí ese bien queda excluido de la prenda común. Lo mismo pasa cuando yo adquiero un inmueble con un crédito del Banco Hipotecario Nacional, o los que se adquieren por los créditos de Procrear, o los que se adquieren a través de los fondos del FONAVI, que es el Fondo Nacional para la Vivienda. O sea, cuando alguien adquiere un inmueble por esta modalidad,
ese bien también queda excluido de la prenda común, precisamente porque como se trata de créditos subsidiados, en el cual el Estado le otorga al beneficiario una tasa preferencial, si luego los acreedores se lo pudieran ejecutar y embargar, digamos, perdería el sentido que tuvo el otorgamiento del crédito, que es a favorecer justamente el acceso a la vivienda. Una diferencia que hay entre el inmueble constituido como bien de familia y los inmuebles adquiridos con créditos del Banco Hipotecario Nacional, Procrear, Fonavi, etcétera, etcétera, es que los primeros, los que están como constituidos como bien de familia, son embargables, pero no son ejecutables. Hay una diferencia. Embargar, ahora en un rato se los voy a explicar, es una medida cautelar que inmoviliza el bien dentro del patrimonio del deudor. O sea, cuando a mí me embargan algo, están inmovilizando ese bien dentro del patrimonio del deudor. Como les dije al principio, el patrimonio de una persona es dinámico, va cambiando constantemente. Las personas todos los días salimos a la calle y gastamos dinero y con eso estamos disminuyendo nuestro patrimonio, pero cobramos el sueldo, con lo cual lo aumentamos, compramos una cosa, incorporamos un bien a nuestro patrimonio, una se nos rompe y desaparece. Entonces el patrimonio es algo dinámico que va variando en forma permanente, ¿bien? Entonces, con la medida cautelar nosotros lo que podemos hacer es inmovilizar ese bien en cabeza del deudor. ¿Qué es lo que podemos hacer con el bien de familia? Yo puedo inmovilizar el bien en cabeza del deudor. Entonces, ¿qué logro con esto? Si bien no lo puedo ejecutar y cobrar mi crédito, también le impido que lo venda, que se deshaga de ese bien y distraiga ese dinero a otra finalidad. Con los bienes adquiridos con créditos del Banco Hipotecario Nacional, Procrear, Fonavi, etcétera, etcétera, esos son directamente inembargables. No los puedo ni siquiera inmovilizar en el patrimonio del deudor. Bueno, con eso más o menos tenemos un panorama bastante completo de cuáles son los bienes que están excluidos de la prenda común. Siguiendo con lo que se llaman las limitaciones que tiene el acreedor respecto del ejercicio de esta garantía común, o sea, respecto del poder de agresión patrimonial sobre el deudor, tenemos lo que se llama la atenuación de la indemnización por razones de equidad. Esta atenuación de la indemnización por razones de equidad, nosotros la vamos a tener tratada en el artículo 1742 y en el artículo 1750. En lo que respecta a la indemnización, que ya les he explicado en alguna otra clase, que es la suma de dinero que ingresa en reemplazo de la prestación incumplida, o del incumplimiento del deber general de no dañar, la indemnización, en principio, en nuestro Código Civil es integral. No tiene un tope cuantitativo, como por ejemplo ocurre con otra normativa, la Ley de Accidentes de Trabajo, el Código Aeronáutico, el Código de Navegación, el Código de Minería, la Convención de Viena sobre Accidentes Nucleares. Todas esas normas tienen límites cuantitativos. ¿Esto qué significa? Que la indemnización tiene un tope. Mientras que el Código Civil, nuestro Código Civil no tiene un tope cuantitativo, o sea, la indemnización es hasta satisfacer el interés del acreedor. ¿Cuál es la medida de la indemnización? La que cubra las consecuencias normales y necesarias del incumplimiento. Sigue el sistema lo que se llama de la causalidad adecuada. Aquellas consecuencias que tengan un nexo de causalidad adecuado con el hecho generador. Que es lo que acostumbra a suceder según hay consecuencias inmediatas y necesarias, inmediatas previsibles. Las inmediatas y necesarias es lo que acostumbra a suceder según el curso normal y ordinario de las cosas. Esto se lo estoy diciendo rápido, porque ustedes no lo tienen que recordar
porque lo van a ver en la segunda parte del curso cuando vean derecho de daños, pero sí se los tengo que mencionar para que entiendan de lo que estoy hablando. Entonces, nuestro código tiene un principio de indemnización integral. ¿Qué significa? Que no tiene tope cuantitativo. Sí tiene un tope cualitativo que está dado por las consecuencias. Ahora bien, en determinadas circunstancias, el pago de la indemnización integral puede llevar al deudor a una situación de ruina. Vamos a suponer que una persona que, por ejemplo, atropelló a otra con su automóvil y le generó una grave incapacidad, la indemnización supera el tope que le cubre el seguro, tenga que salir a cubrir con su propio patrimonio, y si paga la totalidad de la indemnización se va a quedar en la ruina. Entonces, en este caso, la ley, la norma, el artículo 742, le da la posibilidad al deudor que le solicite al juez que atenúe la indemnización por razones de equidad. Para esto, ¿qué tiene que demostrar? Que si paga la totalidad de la indemnización, él queda en la ruina. ¿Qué significa quedar en la ruina? Que no va a poder cubrir ni siquiera sus obligaciones alimentarias básicas, las de su propia persona y las de su familia. Y por otra parte, tiene que demostrar que la disminución no va a afectar igual situación en el acreedor. O sea que el acreedor va a recibir una compensación seguramente importante y que esta disminución no va a afectar su derecho alimentario. Entonces, si se dan estas dos situaciones, el juez, por razones de equidad, puede atenuar la indemnización. No lo va a poder hacer si el comportamiento del deudor fue doloso, pero sí lo va a poder hacer si la responsabilidad del deudor deriva de su culpa o en virtud de algún factor de atribución objetivo. Por último, ¿en qué consiste la indemnización? La atenuación. La atenuación puede consistir en una disminución proporcional de la indemnización, supongamos si tenía que pagar 10 millones, diga no, pague 7, o puede consistir en darle la posibilidad de que la paguen cuotas, o sea que en vez de pagar toda la indemnización al contado y en un solo momento, la vaya pagando en distintas cuotas diferidas en el tiempo, o en ambas. Puede darse una combinación entre la reducción del monto de la indemnización y la posibilidad de pagar en cuotas. ¿Qué dice el artículo 1750? El artículo 1750, digamos, sería la contracara del 1742. Así como el 1742 nos habla de la atenuación de la indemnización, el 1750 se refiere a cuando se adjudica una indemnización por razones de equidad. ¿Por qué? Porque el sindicado como responsable no tiene capacidad y en consecuencia es inimputable. Entonces, por eso el artículo 1750 nos habla de daños causados por actos involuntarios. O sea, ustedes saben, recuerdan de Civil 1 que el acto involuntario es aquel que fue ejecutado sin discernimiento, sin intención o sin libertad. Entonces, en este caso, el autor de un daño involuntario, que no tiene que pagar la indemnización porque al no ser un acto voluntario es inimputable, vamos a suponer un menor de edad sin discernimiento o que sea una persona que haya sido declarada incapaz en juicio, entonces alguna persona privada de su cordura o con demencia o con algún tipo de patología que le ha generado esta imposibilidad de discernir, que genera un daño, en principio no sería responsable, pero el juez le puede imponer el pago de una indemnización y para esto va a tener en cuenta el patrimonio de quien generó el daño, el patrimonio de la víctima, obviamente el que generó el daño tiene que tener un patrimonio importante, la víctima no tiene que tener nada o muy poco, y la indemnización no va a ser una indemnización integral, sino va a ser una indemnización acotada y el juez la fijará según su leal saber y entender y su elevado criterio
conforme las circunstancias del caso. Entonces, impone una indemnización por razones de equidad. En el otro caso, en el del 1742, atenúa la indemnización por razones de equidad. Acá, en el 1742, tenemos una persona que tiene un derecho a una indemnización y el deudor solicita la disminución. En el 1750 tenemos una persona que no tiene derecho a la indemnización porque el responsable no es imputable, pero el juez igual le adjudica una indemnización por estas razones de equidad. Emparentado con esto, tenemos en el Código Civil lo que se llama el beneficio de competencia, que también es una atenuación de este principio de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. ¿Qué es el beneficio de competencia? Ustedes lo van a poder ver en el artículo 892 y el artículo 893. El 892 lo define y dice que el beneficio de competencia es el derecho que se le otorga a ciertos deudores para que paguen lo que buenamente puedan, según sus circunstancias, y hasta tanto mejoren de fortuna. Entonces, la posibilidad que se le da a ciertos deudores para que en vez de pagar la totalidad de la prestación, paguen lo que buenamente puedan, reservándose lo necesario para una modesta subsistencia según su clase y condición, y con el compromiso de pagar el saldo pendiente o el saldo impago cuando mejoren de fortuna. Este beneficio de competencia, ¿a quiénes se le concede? Bueno, se le concede a los ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado. O sea, entre padres e hijos, y pide hijos y padres, vamos a suponer, el hijo le debe al padre una cantidad de dinero, no tiene para pagarle el total de lo que le debe, le paga lo que buenamente pueda y le pagará el resto cuando mejore de fortuna. Lo mismo se da entre los hermanos y entre los primos, o sea que son los colaterales de hasta el primer grado. Así que tengan esto presente el día que venga un primo, un hermano, un hijo a pedirles plata prestada, que el día a la hora de devolvérsela les va a poder decir, mira, yo tengo el beneficio de competencia, vas a tener que esperar un tiempito más. También se da este beneficio de competencia entre los cónyuges y los convivientes, y también se da respecto del donatario en relación al donante, cuando la obligación que persigue el donatario sea justamente el cumplimiento de la donación, del contrato de donación por parte del donante. O sea, es una persona que le donó algo a otra y al momento de cumplir con la donación no está en condiciones de hacerlo, puede solicitar el beneficio de competencia. Este beneficio de competencia o pago a mejor fortuna es un claro ejemplo de lo que se llama de la obligación con plazo indeterminado. Porque si bien pareciera que cuando mejore de fortuna estuviese hablando de una condición y no de un plazo, porque una persona puede mejorar de fortuna o no, es como si nosotros dijéramos va a llover o no va a llover, pero no es una condición, sino que es un plazo, porque en el caso en que si le es concedido al deudor el beneficio de competencia, a pedido del acreedor, el juez puede fijar el plazo en el que deberá pagar. Entonces puede decir, bueno, mire, le doy un plazo de 2 años para que pague, mejore o no mejore de fortuna. Bien. Y por supuesto, como es un beneficio de carácter personal, se extingue con la muerte del beneficiario, con lo cual la deuda se transmite sin condicionamiento a sus herederos, tanto desde el lado activo como desde el lado pasivo. Bueno, por otro lado, dentro de esta dinámica de la garantía común, tenemos algo que se llaman las medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Son en general medidas que tiene el acreedor dentro de la dinámica de la garantía común para, digamos, caucionar
mantener indemne o inmovilizado el patrimonio del deudor. Porque muchas veces, desde el nacimiento de la obligación, su inejecución y la obtención de los remedios judiciales o legales para acceder a la prestación a través de la ejecución forzada, la ejecución por otro o la indemnización, pasa un tiempo prolongado en el que, como consecuencia de la dinámica esta que tiene el patrimonio, se puede haber disminuido, o sea que un acreedor que en un principio tenía un deudor solvente que estaba en condiciones de hacer frente a la deuda, porque su patrimonio así lo representaba, lo cubría, al momento del cumplimiento este patrimonio hubiese desaparecido y en consecuencia el derecho del acreedor se vería frustrado. Entonces el Código Procesal, dentro de esta dinámica de la garantía común, le otorga al acreedor distintas formas de inmovilizar el patrimonio del deudor o en definitiva de asegurarse en alguna medida el cumplimiento de la prestación en el futuro. En lo que respecta al Código Civil y Comercial, el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, ustedes, si tienen la curiosidad de mirarlas, la van a encontrar entre el artículo 195 y 232. Esto lo van a ver también en Procesal 1, Procesal 2, no sé cuál es la medida que está, así que también voy a ser bastante sintético, o sea, me voy a limitar a mencionar cuáles son las medidas cautelares y básicamente cuál es el contenido de la misma. La primera medida cautelar que se toma es el embargo, que como les dije en algún momento de esta clase, el embargo es la inmovilización de un bien en el patrimonio del deudor. El embargo se puede trabajar sobre cosas muebles, sobre cosas inmuebles, o inclusive sobre créditos que pueda llegar a tener el deudor. Existen diferentes formas de trabar embargo. Si yo voy a embargar el inmueble, lo hago mediante una inscripción de un oficio en el registro de la propiedad. Si voy a embargar un auto, lo mismo, pero en el registro respectivo. Si voy a embargar una cuenta bancaria, los fondos que tiene dentro de una cuenta, mediante un oficio al banco, etcétera, etcétera. Si le voy a embargar muebles, caigo con el oficial de justicia a la casa, y el oficial de justicia toma nota de tales muebles y le advierte al deudor que estos muebles están embargados y que en consecuencia no los puede vender. Y que si los vende, contrariando la medida, está cometiendo un delito penal tipificado y sancionado con alguna de una pena privativa de la libertad, una multa, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el embargo. El secuestro va más allá, o sea, no solo implica inmovilizar el bien en el patrimonio del deudor, sino sacárselo, retirárselo. Entonces, por ejemplo, la ley de prenda con registro prevé que si el deudor que no paga el crédito prendario del automóvil que compró, el acreedor pueda proceder al secuestro. O sea, no solamente lo embarga, sino que va a agarrar el auto, se lo lleva y lo mete en un depósito. También tenemos lo que se llama la intervención judicial. La intervención judicial, por ejemplo, se da muchas veces en temas societarios. Yo tengo un conflicto con mi socio, él es el que es el socio mayoritario y tiene la dirección de la empresa y en consecuencia es el que maneja los fondos de la sociedad. Entonces, para evitar que mi derecho como acreedor de la misma se vea frustrado, puedo nombrar la persona de un interventor. Un interventor que puede tener diferentes alcances. Puede ser simplemente un vedor, puede ser un administrador, puede ser que el interventor vaya todos los días, retire parte de la recaudación y la deposite en un banco, etcétera, etcétera. Según las circunstancias del caso, se le dará a esta intervención judicial mayores o menores alcances, pero sí la puedo solicitar como medida cautelar. Algo parecido al embargo es lo que se llama la inhibición general de bienes. Pero la inhibición general de bienes es de carácter personal, no está dirigida a un bien específico del patrimonio. Entonces vamos a suponer que yo tengo un deudor y sé que tiene un auto. Pido un informe al registro de la propiedad, el auto está a su nombre y le trago un embargo. Lo mismo si encuentro que tiene una casa, un terreno, un local, etcétera, etcétera. Pero vamos a suponer que no encuentro ningún bien en el patrimonio del deudor sobre el cual trabar un embargo. Lo inhibo a una inhibición general de bienes.
Esta inhibición general de bienes, ¿qué significa? Que el deudor no va a poder vender o no va a poder sacar de su patrimonio ningún bien registrable. La inhibición general de bienes se traba sobre los inmuebles y sobre los muebles registrables, y también existe la posibilidad de trabarla sobre los derechos sucesorios del deudor. Entonces recuerden, cuando ejerzan la profesión, si tienen que resguardar un crédito a su cliente y no conocen bienes del deudor demandado, pueden recurrir a este mecanismo que es la inhibición general de bienes, que, repito, se traba en el registro de la propiedad inmueble, en el registro nacional del automotor y también en el registro de sucesiones o derechos hereditarios. Otra medida cautelar que está prevista en el Código Procesal es lo que se llama la prohibición de innovar. La prohibición de innovar es para que no se cambie un estado de hecho respecto de una situación, o también se puede dar como medida innovativa, que es que una situación de hecho que ha ocurrido se retrotraiga al estado anterior. Vamos a suponer que tengo un conflicto con el proveedor de un servicio, y me corta el servicio por falta de pago. Entonces yo estoy discutiendo porque yo creo que en realidad yo ya lo pagué, o etcétera, etcétera. Mientras esta situación se controvierte en tribunales y se resuelve, yo puedo solicitar como medida innovativa que se me reconecte el servicio hasta tanto se resuelva la situación definitiva. También están dentro de las medidas de la prohibición de innovar, está lo que se llama la prohibición de contratar. En algunas personas se les puede pedir, se les puede imponer la prohibición de contratar sobre determinados bienes o sobre determinadas actividades, siempre con carácter de medida cautelar. Lo que ustedes tienen, y después están las medidas cautelares genéricas, o sea, el juez, nosotros le podemos pedir al juez la medida cautelar que se nos ocurra, o sea, tenemos que decirle, mire, necesito que para resguardar mi crédito usted ordene tal cosa. Y eso dependerá de las circunstancias de cada caso. Lo que ustedes tienen que recordar, y esto sí es muy importante, más que recordar cada una de las medidas cautelares, tienen que recordar cuáles son los presupuestos para su procedencia. Para que yo pueda solicitarle al juez una medida cautelar, cualquiera de estas que mencionamos, o las que a ustedes se les ocurra, por la facultad esta que les da el 232, tiene que acreditar la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y fijar la contracautela. ¿Qué es la verosimilitud del derecho? Como el derecho, yo estoy tratando de resguardar un derecho que todavía no ha sido reconocido en juicio, lo que tengo que demostrarle al juez sumariamente es que ese derecho existe. Entonces, lo primero que tengo que hacer es acreditar la verosimilitud del derecho. Lo segundo que tengo que acreditar es el peligro en la demora, o sea, tengo que hacerle ver al juez que si no traba la medida cautelar, hay muchas probabilidades que mi derecho a la postre se vea frustrado porque no voy a tener sobre dónde hacerlo efectivo. Y lo último que tengo que hacer, es, si vi los dos pasos anteriores, es ofrecer lo que se llama una contracautela, que es darle a la persona afectada de la medida cautelar alguna garantía de que si la medida cautelar fue tomada de manera injusta o injustificada o le genera un perjuicio que no corresponda, voy a hacerme responsable del mismo. El juez en cada caso fijará cuál es la contracautela necesaria, que puede ser desde una caución juratoria, o sea, que el propio acreedor diga, mire, yo me hago responsable de los daños y perjuicios, hasta una caución real, como que me haga depositar una suma de dinero, ofrecer a un embargo un inmueble propio, etcétera, etcétera. Los dos primeros elementos, la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora, están íntimamente ligados en el sentido de que cuanto mayor es la verosimilitud del derecho,
menor me va a pedir el juez que acredite el peligro en la demora. Y a la inversa, cuanto menor sea la verosimilitud de mi derecho, mayor va a ser los requisitos que me va a pedir en cuanto a la acreditación del peligro en la demora. Por último, lo mismo sucede con la contracautela. Cuanto mayor verosimilitud tengo el derecho, menos contracautela me va a pedir, y cuanto más inverosímil sea mi derecho, mayores cauciones me va a solicitar. El Código Procesal también, entre los artículos 90 y 96, le permite al acreedor intervenir en juicios en los que participe el deudor, mediante la figura de lo que se llama el tercero interesado. En este caso, el acreedor se inmiscuye dentro de un proceso en el cual participa el deudor, y para esto va a tener que va a tener que acreditar al juez que el resultado de la sentencia lo puede afectar. Y en este caso, el rol procesal del acreedor será el de una especie de espectador que podrá solicitar determinadas medidas tendientes a que el juicio avance o se produzcan determinadas pruebas o se impongan determinados deberes o garantías. Bueno, por último, tenemos, ya terminando con el temario que impone el cronograma para el día de hoy, lo que se llama las formas de ejecución y liquidación de bienes del deudor y del acreedor. Por parte del acreedor, perdón. Ahí tenemos dos formas de liquidación. Tenemos la llamada ejecución individual y tenemos, por otro lado, los llamados procesos universales o especiales. La ejecución individual es la que se da entre el acreedor y el deudor en forma singular. Entonces, la ejecución individual generalmente comienza con la demanda y con el pedido de reconocimiento del derecho por parte del acreedor. Hay lo que se llaman procesos de conocimiento, procesos sumarios, o sea, procesos más amplios y más restringidos en cuanto a sus términos y la prueba, y hay directamente procesos ejecutivos, en los cuales ya el derecho del acreedor, perdón, se encuentra reconocido, y pasamos directamente a la etapa de ejecución. Entonces, cuando ya el derecho del acreedor está reconocido, la ejecución se inicia con el embargo, o sea, con la traba de alguna medida cautelar que impida, que permita inmovilizar parte del patrimonio del deudor. Una vez que esos bienes han sido embargados, pasa a la segunda etapa, que es la de la subasta. La subasta se hace con el auxilio de un martillero público, quien va a ofrecer esos bienes a la venta, justamente en pública subasta. Entonces, en la subasta, esos bienes se venden o se liquidan, y ahí el martillero rinde cuentas y deposita el dinero de la venta a nombre del juzgado. Una vez que los bienes del deudor se han subastado, se han vendido y ha ingresado el dinero en la cuenta del juzgado en donde se está tramitando la ejecución, viene la etapa de liquidación, en el cual el acreedor presenta la liquidación y dice, bueno, mi crédito era de pesos tanto, desde el momento de la mora hasta ahora se han devengado tanta cantidad de intereses, he tenido tantos gastos, publicación de edictos, honorarios del abogado, etcétera, etcétera. Hago la liquidación y generalmente se establece un orden de prioridad o de privilegio entre los de diferentes créditos que forman parte de la cuenta liquidatoria. Una vez que esta liquidación se ha practicado y se encuentra firme o se encuentra aprobada, el juez ordena los cheques, o sea, paga todos los créditos que han quedado reconocidos en la liquidación. Si sobra dinero, se lo devuelve el deudor. Si falta de dinero, se arranca el proceso de vuelta. Se embargan nuevos bienes, se subastan nuevos bienes, etcétera, etcétera, así hasta que queda satisfecho el crédito en su totalidad. Esto es todo lo que ustedes tienen que saber de ejecución individual, porque hay una materia específica
dentro de los derechos procesales, en los cuales van a estudiar en detalle todo esto. Y luego tenemos lo que se llama la liquidación colectiva o los procesos universales. El más común o conocido es lo que se llama la quiebra o el concurso. A diferencia de lo que ocurre en la ejecución individual, en la ejecución colectiva concurren todos los acreedores a ejecutar el patrimonio del deudor. Todos los acreedores en conjunto, no ya cada acreedor de manera individual, sino todos los acreedores en conjunto. Entonces, en la ejecución colectiva, lo que hace el juez, una vez que se ha abierto el proceso de quiebra del deudor, es designar un auxiliar de la justicia que se llama el síndico. Para que estos procesos universales se pongan en marcha, hace falta que el deudor haya incurrido en lo que se llama estado de cesación de pagos. Es decir, que no esté atendiendo al cumplimiento de sus obligaciones exigibles, y que en principio el patrimonio que aparece a la vista no alcance para cubrir la totalidad de los créditos. Entonces, una vez que se nombra al síndico, empieza una primera etapa de este proceso de ejecución colectiva, que es el periodo de verificación de créditos. En ese periodo de verificación de créditos, todos los acreedores se presentan ante el síndico y acompañan la documentación con la que justifican su crédito. Una vez que termina esta primera etapa, el juez, siguiendo el consejo del síndico, va a decir: estos créditos se encuentran verificados y estos no. ¿Qué significa que están verificados? Que están reconocidos. El juez dice: sí, estos créditos están reconocidos. Con estos continuamos adelante. Con estos otros que no han sido reconocidos quedan afuera. Vamos a ver que estos van a ver más adelante, cuando estudien quiebras y concursos, que estos acreedores cuyos créditos no han sido reconocidos tienen otros procesos, como son los incidentes de revisión, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que nosotros tenemos el paquete de créditos verificados, se hace una división entre créditos privilegiados y créditos quirografarios. Entonces, los créditos privilegiados, como se los dije casi al comienzo de la clase, van a ser pagados con preferencias de los otros. Precisamente para pagar los créditos de los acreedores, antes se hace un proceso de ejecución. Se toman todos los bienes del deudor y se liquidan y se convierten en dinero. Entonces, con el dinero... ¿Sí? Perdón, ¿el síndico que es como un auditor? No, es como un auxiliar de la justicia. Generalmente es un contador público nacional que, digamos, hace un trabajo de tipo contable y burocrático, recibe las carpetas de los créditos, los verifica, los revisa, ve los antecedentes y le dice al juez: mire, este crédito hay que verificarlo, y después también embarga los bienes del deudor, los secuestra, procede a la subasta, es quien se encarga de la liquidación del patrimonio. Entonces, una vez que se han pagado los acreedores privilegiados, ahí se paga a los acreedores quirografarios. Es muy probable que el patrimonio del deudor liquidado no alcance para cubrir todos los créditos, porque si hubiese alcanzado no hubiera estado en esa situación de quiebra. Entonces, los créditos de los acreedores quirografarios se van a abonar a prorrata, es decir, en la proporción de sus respectivos créditos. Entonces vamos a suponer que si un acreedor tuviera un crédito de 100 y otro acreedor tuviese un crédito de 50 y lo que quedare para pagar fuera 75, al de 100 le van a dar 50 y al de 50 le van a dar 25. O sea, a los dos le van a cancelar la mitad de sus respectivos créditos, porque para eso es lo que alcanzó el remanente. Entonces, una vez que se produjo toda esta liquidación de bienes del deudor, que se satisfacieron los créditos de los acreedores privilegiados y parcialmente, o en la medida en que se pudo, lo de los quirografarios,
termina este proceso de ejecución universal y el deudor comienza una vida nueva. Desde el punto de vista patrimonial estamos hablando. Pasado un periodo pide la rehabilitación y lo que no haya pagado se extinguió. Si queda como una deuda, un deber moral, o lo que era antes una obligación natural. Entonces, pasado este periodo de rehabilitación, el proceso de liquidación colectiva terminó vendiendo, desintegrando todo su patrimonio, y en consecuencia todo lo que adquiera a partir de ahí en adelante, todo el patrimonio que empiece a generar de ahí en adelante, no está afectado a la garantía común de los créditos pasados, ¿sí? De las nuevas deudas que vaya contrayendo hacia el futuro. Profesor, una pregunta. Esto no sucede entonces con los créditos singulares, porque usted dijo que si quedaba resto, o sea, se seguía embargando otras cosas para terminar de cubrir. Así es, así es. Esto es únicamente... En los créditos singulares, si no se alcanza con lo embargado y ejecutado para cubrir, puedo seguir embargando otras cosas. Y si no tiene nada, puedo esperar y algún bien que incorpore en el futuro lo puedo embargar. Mientras que en la ejecución colectiva, todos los créditos que no hayan quedado satisfechos con la liquidación del patrimonio del deudor quedan extinguidos. Son beneficiados, digamos, en esa diferencia en singular y... Sí, es un beneficio entre comillas, porque, digamos, el proceso de liquidación colectiva es un proceso traumático que en definitiva deja al deudor sin nada. Entonces, en el otro proceso, el de ejecución individual, el hecho de que a vos te puedan seguir embargando significa que vos podés seguir incorporando bienes, o sea, mientras que en el otro se te liquidó todo lo que tenías. De todos modos, vamos a suponer que vos sos un deudor y te inician un proceso de ejecución individual y te rematan algo y querés evitar que te sigan ejecutando sobre los bienes que vayas incorporando en el futuro. Pedís vos tu propia quiebra. Le solicitas algo, bueno, yo quiero ser sometido a un proceso de ejecución colectiva. No puedo pagar todas las obligaciones que tengo, acá está, tomen, acá está todo mi patrimonio, distribúyanselo como quieran. Bien, eso es, digamos, la mención coloquial de lo que ocurre técnicamente. Entonces, sí, gracias, profesor. Porque a la quiebra se puede llegar o por pedido de los acreedores o por pedido del propio deudor. Eso ¿Bien? le iba a preguntar. Entonces, como se puede llegar por cualquiera de los dos caminos, será el deudor el que optará o serán los acreedores y es quienes. Generalmente los acreedores saben que con el proceso de ejecución universal no van a obtener la satisfacción de todos sus créditos. Pero generalmente se hace como una amenaza, como una herramienta de coerción, porque de esa manera el deudor sabe que no... por un tiempo va a ser una especie de muerto civil, que no va a poder desarrollar ninguna actividad económica. Pero para el deudor que, digamos, que su pasivo supera ampliamente el activo y que quiere dar un corte, también le conviene, porque dice, bueno, hasta acá llegué y arranco una vida desde el punto de vista patrimonial nueva, sin soportar la carga de todas las deudas que había contraído con anterioridad. Bueno, ya para ir terminando, dentro de estos llamados procesos universales, tenemos dos casos que son el del fideicomiso y la liquidación de un buque. ¿El fideicomiso qué es? El contrato de fideicomiso es cuando un patrimonio se afecta a un determinado fin. El ejemplo típico es cuando se hace un fideicomiso para construir un edificio. Entonces vamos a suponer, hay una persona que pone el terreno, está el constructor que pone su capital de trabajo, y, digamos, afectan un determinado patrimonio el cumplimiento de un fin que es edificar ese edificio. Después el producto de ese trabajo
se va a distribuir entre los beneficiarios, que pueden ser los propios constituyentes del fideicomiso o terceros a los que se les vaya vendiendo o se hayan ido incorporando durante ese proceso. ¿Cuál es la particularidad que tiene esta forma de trabajar? Que la responsabilidad de las personas involucradas, el dueño del terreno, el constructor, etcétera, etcétera, salud, Elizabeth, se limita al patrimonio que se afectó a ese fin. Entonces, esto permite que, digamos, empresarios o personas que tienen una propiedad de un terreno se arriesguen a desarrollar una actividad productiva, pero sabiendo que su responsabilidad se limita al patrimonio involucrado respecto de esa finalidad. Algo similar ocurre con lo que se llama la liquidación de un buque. Cuando un buque es armado, armado significa cargarle combustible, contratar los operarios, etcétera, etcétera, el capitán, incorporar los alimentos, las redes. O sea, cuando un buque sale a hacer una determinada empresa comercial, en este caso, la responsabilidad del armador se limita al valor del buque. O sea, si algo ocurre y la empresa resulta, digamos, negativa en cuanto a su producido, el dueño del barco o el armador, que es quien lo explota en ese momento, va a limitar su responsabilidad al valor del buque o de las cosas que haya incorporado en el mismo. Entonces, estos son procesos de liquidación universal, pero que tienen la particularidad que el patrimonio afectado a esa liquidación va a estar limitado a esos bienes. Bueno, con eso terminamos el tema de hoy. Hoy me volví a confundir, tenía que darles clase el doctor Tomás Marino, pero yo como doy los jueves, me conecté antes, así que se perdieron una muy buena clase y recibieron esta pobre exposición en su reemplazo. Trataremos que el doctor Marino pueda tener contacto con ustedes en alguna próxima clase. Y bueno, y si quedaron dudas respecto a alguno de los temas que tocamos. Sí, yo tengo una. Sí, Lucas. No me quedó claro para qué se puede embargar un inmueble si no lo puedes ejecutar. Para inmovilizarlo en el patrimonio del deudor, porque si yo no lo embargo, esta persona por ahí en algún momento lo vende y el dinero desaparece fácilmente. Mientras que si lo embargo, yo sé que con el tiempo, o sea, por lo menos tengo esa garantía hasta que aparezca alguna otra. Y el día que el titular del inmueble fallezca y sus herederos quieran liquidar el inmueble, primero van a tener que pagar mi crédito. O sea, que claro? Lo que usted espera es que fallezca como primera medida. Claro, espero que fallezca o que tenga la necesidad de venderlo. Vamos a suponer una persona dice, bueno, ahora estoy cansado de vivir en la Argentina, me quiero ir a vivir a España. Quiero vender el departamento. Pero lo tengo embargado. Bueno, por ahí tengo que ir a hablar con el acreedor y decirle, bueno, vamos a llegar a un arreglo, te pago para que me levanten el embargo y que yo lo pueda vender. ¿Bien? Esto se da justamente cuando el crédito reclamado en el embargo sea de menor cuantía que el valor del inmueble. Si el valor del inmueble, del crédito supera el valor del inmueble, obviamente el titular no va a tener ningún interés en pagarlo, llegar a un arreglo. Pero en el peor de los casos, vamos a suponer que yo no pude, mi deudor nunca lo vendió y no pude cobrar el crédito el día que él fallezca, o si fallezco antes yo, mis herederos van a poder hacer efectivos sus créditos en el momento en que se liquide la sucesión. Esto, por supuesto, me hago una consulta.
Sí, Ese tiempo para poder hacer ese embargo, o sea, ¿hay un tiempo estipulado para poder hacer ese embargo? O sea, para el cobro de una deuda que cuesta cobrar, morosa, hay un tiempo, ¿no es cierto? O sea, no es toda la vida, digamos. no, el tiempo que yo tengo para pedir el embargo es mientras mi crédito subsista. Si Eso, el crédito prescribió, yo no voy a tener la posibilidad de pedir el embargo. O sea, el embargo se da ante un crédito exigible. Ahora bien, una vez que yo trabé el embargo, ese embargo dura 5 años. A los 5 años, la inscripción registral del embargo caduca. Pero lo que puedo hacer yo es seguir renovándola por 5 años más, por 5 años más, y así indefinidamente mientras el crédito subsista. Bien. Ahora le hago una consulta más. Suponiendo que fuera un auto el que está embargado, y yo tengo que ir a levantar el embargo nuevamente porque se cumplen los 5 años, y voy a la semana y me encuentro con que apenas se levantó el embargo, vendió el auto. Ya lo perdí de poder levantarlo. Así es. Por eso, los abogados, cuando trabajamos con diligencia, tenemos un cuadernito, bueno, antes era un cuadernito, ahora se puede hacer en la computadora, que dice cuándo embargamos, tenemos fecha de caducidad y ponemos una alarma que dice, bueno, 2 o 3 meses antes pedir la renovación del embargo, porque si no, seguramente al día siguiente que caducó el auto se va a transferir. Es una cuestión de diligencia. Pero sí, si el embargo caducó, el deudor va a poder disponer de él libremente. Bien. Acá me preguntaban si los efectos del embargo son iguales a los de la inhibición. Los efectos son lo mismo, pero mientras el embargo es sobre un bien concreto, la inhibición es sobre todos los bienes registrables. ¿Alguna pregunta más? Bueno, nos vemos la semana que viene. Espero no meter más la pata. Gracias, profe. Y como siempre yo ahora les voy... Una pregunta. ¿Mañana hay clases? No. La verdad es que no sé, pero me pareció ver que como era el día del docente universitario no había. Así que en principio les diría que no hay clase. Bueno, nos vemos la semana próxima. Hasta luego. Gracias. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta que me quedó pendiente? Sí, Ivana. Sí, perdón. Oiga, que había explicado esto de que se le podía permitir al acreedor participar de un juicio del deudor, que se tenía que pedírselo a un juez, y nombró un artículo que no sé si es el que está en el programa, que forma parte de una ley especial, o es un artículo del Código Civil. No, es un artículo del... en el chat, pero no... O sea, está previsto en el artículo 90 a 96 del Código Procesal Civil y Comercial, en el Código de Procedimientos. Está bien, listo. Que se llama intervención de terceros en el proceso. Igual ustedes van a ver la clase que viene, que tendría que ser la clase de mañana, que no sé cuándo para cuándo la reprogramarán, que está lo que se llama la acción subrogatoria, que es la posibilidad que tiene el acreedor de ejercer sus derechos, los derechos de su deudor, y impulsar juicios para incorporar bienes al patrimonio del mismo. Bien. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Gracias, profe.